En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. En una nueva entrega de Abba Padre Internacional, hoy queremos decirte que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos fructíferos en el caminar de la vida en el Espíritu. Él nos adorna con carismas, nos regala su Espíritu, nos llama a la vida de la gracia para que nosotros podamos en ese caminar ir transformando vidas para que tengan vida en abundancia. Vamos a invocar el Santo Espíritu del Señor. Juntos pidamos en este momento, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor. Espíritu Santo, llena los corazones de todos nosotros. Que no nos haga falta nada más. Tan solo tu gracia. Que no nos haga falta otra cosa que no seas tú, Señor. Derrama tu espíritu, un espíritu lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de tu presencia. Abrázanos, Espíritu de Dios. Abrázanos, Espíritu Santo, Y canta en nosotros una nueva canción. Que cada uno de nosotros podamos tener el corazón tan lleno de ti que podamos volver a cantar canciones nuevas en tu nombre, Señor. ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada, nada más. Tan solo tu Espíritu y tu amor.
Hoy reflexionamos sobre el Evangelio de Lucas en su capítulo 19, versos del 11 al 28. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 talentos y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó a llamar a aquellos siervos suyos, a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu talento ha producido 10 talentos. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu talento, Señor, ha producido 5 talentos. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu talento que he tenido guardado en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dijo: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, pero tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Pues, porque no colocaste mi dinero en el banco, y así de volver yo lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle el talento y dádsela al que tiene los 10 talentos, diciendo: Señor, tiene ya 10 talentos. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Y habiendo dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver en esta parábola de los talentos, podemos reflexionar en algunas direcciones. Aquí nosotros vemos cuánto se nos ha entregado a cada uno de nosotros, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, líderes de movimientos, a los encargados de pastorales, a los encargados de ministerios que deben de ser para servir, no para servirse. ¿Cuánto se nos ha entregado a los catequistas, a los evangelizadores, a los laicos y laicas comprometidos? ¿Cuánto se les ha entregado a los diáconos, a los consagrados, a los consagradas? ¿Cuánto se ha entregado? ¿Y qué podemos nosotros decir? ¿Que hemos hecho un gobierno con prepotencia, con indiferencia, o para malgastar lo que se nos entregó, para descuidar lo que se nos ha encomendado? ¿Cuáles son los frutos que hemos producido en nuestras diferentes gestiones? ¿Cuántos maltratos hemos hecho? ¿Cuántas vocaciones hemos suscitado? ¿Cuántas almas hemos dejado de perder? ¿O cuántas almas hemos traído al reino? Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. El que tenga oído que oiga. Bendiciones. Los santos y santas son aquellos seres extraordinarios, capaces de producir muchos talentos. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 18 de noviembre, la Iglesia recuerda el día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Hoy, muchas personas se preguntan, ¿pero por qué la Iglesia celebra el día de un templo? ¿Por qué la Iglesia está recordando el día de un templo?
Y es que la iglesia no quiere recordar que este edificio es santo. No, no, no. Lo que quiere es agradecer a todos los que con su colaboración mantienen hermosos los templos. Este templo, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, hecha en la colina del Vaticano, donde la tradición enseña que allí fue martirizado San Pedro, cabeza boca abajo en la cruz. ¿Qué sucede? Allí está su tumba y encima de ella se ha construido esta hermosa basílica, que ha sido hecha ¿con qué? Con nuestras ofrendas, con nuestras limosnas. ¿Qué quiere la iglesia recordar? Agradecer a todos los que de una forma u otra colaboramos con la iglesia. Hoy es un día para pensar: ¿estoy colaborando yo con la iglesia? ¿Soy yo de los que se comen el chicle y lo pega en el banco? ¿Soy yo de los que me encanta escribir mi nombre en las paredes, en los bancos de la iglesia? ¿Soy yo el que solo critica que no se ha quitado una tela de araña, que no se ha limpiado, que no se le ha cambiado el color, que la pintura está fea? ¿O soy yo el que colabora con la iglesia para mantener hermoso este templo? Hoy es un día para que nosotros podamos agradecer a Dios que nos permite un espacio donde podemos ir a celebrar su palabra, un espacio donde podemos ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es un día para que pensemos: ¿qué estoy o en qué estoy colaborando yo para mantener hermoso el templo? Recuerdo un día en el que, cuando voy al Santísimo, me encuentro a unas hermanas muy piadosas que están limpiando la iglesia. De repente pasa un hermano y dice: pero ¿cómo es que están limpiando todo eso? Y miren lo sucio que está eso aquí. Y hoy me pregunto: ¿pero por qué no lo limpió él? El templo es de todos. El templo es la casa donde todos podemos ir cuando necesitamos ese espacio para escapar de la presión del día. Podemos ir al templo. Ese es un lugar donde podemos sentir a Dios, donde podemos estar escuchando a Dios y hablando con Él. Hoy es un día para que nos preguntemos: ¿colaboro yo con la iglesia o soy de los que menos colaboro y de los que más critico? Si quieres escuchar, por ejemplo, toda la construcción, los 15,000 kilómetros que tiene, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, al otro extremo que está la de San Pablo, si quieres escuchar toda esta historia, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. El padre Osman Maldonado, desde Ecuador, nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, seguimos profundizando en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo y estamos meditando en los símbolos del Espíritu Santo, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy nos corresponde meditar en el símbolo del fuego, numeral 3696 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Dice: el fuego simboliza la energía, la fuerza, la potencia
transformadora de los actos del Espíritu Santo. Y por eso es que el corazón que es tocado por el fuego del Espíritu Santo es transformado. La vida de la persona que es tocada por el fuego del Espíritu Santo es transformada, porque esa es la acción, eso es lo que significa el fuego, que transforma, que consume. Todo aquello que es tocado por el fuego es transformado. Y dice el profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Eclesiástico 48:1. Y como el fuego y cuya palabra, dice, abrazaba como antorcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Y nos dice en Primera de Reyes 18, 38, 39. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio, y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Palabra de Dios. Entonces el fuego transforma. Y hoy menciona aquí una palabra. La palabra dice leña. ¿Y qué pasa? Si nosotros prendemos un montón de leña seca, pues esa leña se transforma en ceniza. Ahí está la acción del fuego, que es transformar. Y cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, pues transforma la vida. Por eso que importante es darle esa oportunidad al fuego del Espíritu Santo que llegue a nuestros corazones. No ponerle límites a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para ser transformados, para vivir nuestra fe, así como a Dios le agrada. Entonces, figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lucas 3:16. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Detrás de mí viene otro que lo bautizará con fuego, es decir, con el poder del Espíritu Santo. El fuego, el poder del Espíritu Santo, que da la plenitud de la vida. Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido, que ya estuviese ardiendo. Lucas 12:49. También es el deseo del Señor que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones, que el fuego del Espíritu Santo transforme nuestros corazones. El Espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido, que ya estuviese encendido. ¿Por qué nosotros a veces no sentimos ese deseo también de que el Espíritu Santo arda en nuestros corazones? Porque muchas veces le tenemos miedo al compromiso, porque muchas veces se le tiene miedo a Dios de lo que nos pueda pedir. Pero para eso necesitamos ese fuego del Espíritu Santo, para vivir la misión y la vocación que el Señor ponga en nuestras manos, para poder corresponder a la gracia de Dios en nuestra vida. Ese fuego del Espíritu Santo, cuando arde en un corazón, pues se refleja en la vida de la persona, se refleja en el testimonio de vida de la persona. En forma de lenguas como de fuego, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3 al 4. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, decía, transforma nuestros corazones, transforma todo nuestro ser. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles el día de Pentecostés. Estaban a puertas cerradas. ¿Y por qué estaban a puertas cerradas? Porque estaban llenos de miedo. Pero cuando llegó el fuego del Espíritu Santo a sus corazones, todo ese miedo se transformó en fortaleza, en valentía. Y por eso inmediatamente salieron a las calles, a las plazas, a anunciar el Evangelio. Porque iban movidos, iban impulsados por el fuego del Espíritu Santo. Y es que es imposible ser llenos del Espíritu Santo y quedarnos callados.
porque el Espíritu Santo también es acción en nuestra vida y nos manda a trabajar para la gloria de Dios. Por eso, cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo, también hay que estar dispuestos, porque Él siempre nos va a dar y nos va a enviar a trabajar para la gloria de Dios. Entonces dejémonos transformar por ese fuego del Espíritu Santo y que sea Él quien nos siga permitiendo llegar a tantos corazones y abrir nuestro corazón a esa presencia salvadora. Bendiciones. El predicador Jordi Núñez, en tiempo joven. Hola, hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal mis hermanos de este su programa Abad Padre? Hoy una vez más en la presencia viva de Dios. Gracias por la oportunidad, queridos hermanos, que nos dan para llegar a cada uno de los jóvenes en este su segmento Tiempo Joven. En este momento me voy a dirigir a ustedes diciéndole una frase que el Papa Juan Pablo II durante una jornada mundial con los jóvenes, ya el Santo Padre Juan Pablo II anunció y dijo a los jóvenes un lema muy necesario, muy importante para este tiempo, donde el miedo nos arropa, donde las dificultades de la vida nos arropan, y este miedo entonces en las manos del Señor ya es algo que el mismo Señor se lo va llevando de nuestros corazones. El Papa, ya Santo Padre, en ese entonces Papa, Santo Padre Juan Pablo II, el Santo Juan Pablo II, le decía a los jóvenes: no tengan miedo. Y es que en ocasiones el miedo nos limita a nosotros a crecer en todos los aspectos o ámbitos de nuestras vidas. El miedo es algo que nos mantiene en el mismo lugar siempre. Cuando tenemos miedo no tendemos a crecer en ninguna parte, ni en la laboral, ni en la familiar, ni cuando yo pongo un negocio, un trabajo, que quiero emprender algo nuevo. El miedo es lo primero que me arropa y viene a mi vida y me trae esa sensación de que qué pasará, qué va a suceder, qué sucederá si lo hago, si no lo hago. Entonces hoy, joven que está detrás de tu televisor, lo que vengo a decirte en este espacio Tiempo Joven, en este segmento, es que no tenga miedo, que el Señor te elige, que el Señor te llama, Él te capacita y Él sabe cómo hace las cosas. Quizás hoy te estés preguntando cómo será, cómo va a suceder, qué pasará, qué sucederá. El Señor hoy te dice: no temas, yo estoy contigo y he venido a darte las fuerzas para que te anime y siga adelante. Me llega en este momento a mi cabeza, a mi corazón, una cita bíblica que fue la primera, yo siempre digo, que prediqué en algún momento, y es San Marcos 5:21, donde Jesús, dice la palabra, es en aquel momento acogido por un oficial de una sinagoga. Este hombre, dice la palabra, tenía una niña enferma desde hacía 12 años, había sufrido en manos de muchos médicos y en lugar de mejorar, pues lo que hizo fue que esa enfermedad la llevó a la muerte. La palabra nos dice en esta hora, pues nos dice en ese evangelio de San Marcos 5:21, que en algún momento, ya cuando Jesús va a la casa del oficial llamado Jairo, viene alguien de la casa y le dice: Jairo, ya no moleste más al maestro. Como que dice: Jairo, ya no vale la pena que Jesús vaya a tu casa, tu hija ha muerto. La palabra dice que Jesús, ante este acontecimiento, esta noticia, se hace el desentendido. Escucha bien, se hace el desentendido. Aquí me detengo. Muchas veces, cuando nosotros estamos en una situación, en un problema o en una dificultad, Jesús también se hace el desentendido en nuestra vida, como sucedió en ese momento con Jairo. ¿Qué sucedió en ese momento en Jairo, hermano? La palabra dice, la palabra narra que Jairo, bendito sea Dios, se quedó en silencio y esperó la última palabra. Siempre la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene el Señor en nuestras vidas. La última palabra siempre la tiene el Señor en nuestras vidas. No hay otro que la tenga, solo el Señor. Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe, le dijo el Señor. Y la fe entonces lo mantuvo tranquilo en medio del proceso. Cuando
le llegue esta noticia a Jairo, yo digo, si nos llegara a alguno de nosotros, lo primero que haríamos es que soltaríamos a Jesús y a todo el que viene enfrente. Y nos vamos a la casa a llorar el muerto. No, Jairo, hombre de fe, Jesús, que quiere ver el actuar de Jairo, ahora le dice: Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Es lo que el Señor hoy te pide a ti, a mí, me pide a mí. Me dice: no tengas miedo. Me dice: Jordi, no tengas miedo, no importa por el proceso, no importa por la dificultad, no importa por el problema que tú estés pasando. El Señor hoy te dice y me dice a mí: no tengas miedo, solamente ten fe y tu hija se sanará. Y dice la palabra que al llegar a la casa de Jairo, allí era una locura. Unos lloraban, otros gritaban. Y imagínense, un velorio de pueblo, de campo, en ese entonces no sé cuánta gente llorando, pataleando para arriba, para abajo, es lo normal. Pues había muerto la niña. Jesús llega y le dice: salgan todos. Entró con Jairo, el padre, los discípulos que andaban con él, y le dijo a la niña: Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. Hoy te lo dice el Señor: levántate, deja el miedo a un lado y deja que el muerto que hay en tu corazón, que te impide, ese miedo, le llamamos muerto al miedo hoy, que te impide salir adelante, hoy se vaya en el nombre de Jesús. No tenga miedo, solamente ten fe. Dile al miedo: muerto, muévete, que acaba de venir el que es la resurrección y la vida, y hoy me dice que está conmigo y yo no voy a temer. Dios te bendiga. Será hasta otra entrega más de este tu segmento Tiempo Joven. Joven, no tengas miedo. El padre Rubén Sosa, desde la República Dominicana, nos trae el segmento Libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, en este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la renovación carismática y a ustedes, hermanos, que nos permiten entrar en sus hogares, en sus corazones. Hoy quiero tratar el tema de la definición de los demonios, cómo conocer ese demonio por su tipología, es decir, cuáles son esas raíces que llamamos cabeza de demonio. No así el segmento que tratábamos anterior de los pecados cápitas, sino ya los demonios como tal. Hay en la Biblia dos tipos de demonios, digamos dos cabezas. Unas son las serpientes y otras son los escorpiones. El Señor Jesús dio autoridad a sus discípulos para pisotear serpientes y escorpiones. Obviamente la serpiente, esa cabeza de demonio, no es que hay solo dos demonios, es millones y millones de demonios, pero pertenecen a estas dos categorías: o son demonios de serpientes o son demonios de escorpión. ¿Qué significa esto? En la forma de actuar una persona poseída, podemos identificar si ese demonio pertenece al demonio de serpientes o demonios de escorpiones por su manifestación. Es decir, una persona poseída con serpientes, con demonios de serpiente, de esa raíz que llamamos cabeza, tipología serpiente, se va a estar arrastrando constantemente. Toda la manifestación de todos los demonios, por lo que sea, va a estar siempre siendo arrastrada, la forma de la serpiente. Sin embargo, en la forma del escorpión va a estar dando impactos. Son estos que se estrellan, estos que dan golpes, que hacen ruidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es como la tipología. Dios ha dado autoridad para pisotear todo tipo de demonios, no importa cómo se llamen, si son serpientes o son escorpiones, es decir, si son de una de las dos raíces. Es decir, si al momento de yo orar por una persona quiero identificar qué tipo de demonios tiene, debo saber que esa manifestación va a ser o de serpiente o de escorpión. Hay gestos en la persona, acciones
en la persona que van a ir indicando qué tipo de demonio es, para así uno poder entonces dar y acertar con ese espíritu inmundo al que usted quiere mandar a los pies de Cristo, o en su defecto, si no es exorcista, como en el caso mío, que Cristo quiere enviar al infierno. Es decir, sabemos que existen entonces esas dos ramificaciones y que el Señor nos ha dado potestad sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda clase de maldad. Incluso ha dado poder para que con el toque de las manos, esa acción de transmitir el Espíritu Santo al hermano, a mí que me lo transmite mi obispo, mi pastor, la persona que tiene autoridad sobre mí, el papá sobre el niño, esa autoridad de sanar a las personas. Nosotros vemos entonces a Pablo en un hecho muy particular en los Hechos de los Apóstoles, que va camino a una comunidad, va por el desierto y allí es mordido por una serpiente venenosa. Esa imagen de ese demonio que muerde a Pablo para que no vaya a la misión. Los habitantes del pueblo reaccionan ante la mordida de Pablo, de la mordida de esa serpiente a Pablo. Y Pablo, que sabe que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios de serpientes y los demonios de escorpión, ¿qué hace? Se quita la serpiente, se la retira. Los habitantes que no conocen la autoridad que tiene Pablo, no saben que el que está en él es más grande que el que está en el mundo. Entonces, pero Pablo sí está claro. Pablo está claro. Se quita la serpiente de sus manos y dice: a mí no me va a pasar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que yo debo ir a esa comunidad. Misionero, hermano carismático que me escuchas, tienes autoridad sobre los espíritus inmundos. Eres un enviado, eres un alter Cristo. Recuerda que lo tratamos en el segmento pasado. Y Dios te ha dado a ti autoridad para ir en su nombre, atar y desatar. El Señor te bendiga. Yo, como consagrado de Dios, te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita al Congreso Internacional de Intercesión Profética los días 27, 28 y 29 de noviembre del año 2020. Tendremos 10 charlas magistrales con facilitadores y artistas locales e internacionales. Para más información, llamar al número de WhatsApp 1-809-418-0312 y al correo electrónico rccddo@gmail.com. ¡Viene más! Fray Jorge Jiménez, franciscano capuchino, en el segmento Paz y Bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. El segmento anterior lo hemos dedicado a la segunda parte de nuestra reflexión respecto a los resultados de la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de sus mismas palabras en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Este segmento lo dedicaremos a la tercera parte de dicha reflexión. Nos seguimos deteniendo sobre todo en la expresión y después me detuve un poco y salí del siglo. Nos falta comentar de la experiencia orante de Francisco delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, que hemos situado en este poco de tiempo que menciona el testamento, el contenido de la oración hecha por Francisco antes de escuchar la voz que le pedía que reparara su casa. Recordémoslo. Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón y dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Esta es la oración del joven Francisco en los inicios de su proceso de conversión. Es fundamentalmente una oración de petición que expresa el deseo de Francisco en discernir el deseo de Dios para su vida y sobre todo en transformarse según Él. La oración se nutre claramente de la revelación bíblica, específicamente del Salterio. Podemos verlo en los Salmos 17 y 118, y de tradiciones litúrgicas muy populares en la época, que es probable Francisco conociese desde su formación escolar en la iglesia de San Jorge. El movimiento en la oración es siempre descendente. Inicia aludiendo a la trascendencia divina, pero inmediatamente prosigue en la dimensión antropológica para terminar en la dimensión práctica y moral. Francisco, delante del misterio de Dios y de su obra de salvación realizada por Cristo, se reconoce pecador y manifiesta su deseo de participación en Dios y en su obra de salvación. La estructura de la oración es simple: una invocación inicial y dos peticiones, incluyendo al final un complemento con el objetivo de la última parte de la segunda petición. La invocación divina inicial, con base bíblica y litúrgica, es muy similar a la de otras oraciones de Francisco, aunque no exactamente igual. Los atributos alto, al igual que altísimo, y glorioso, Francisco suele usarlos cuando se refiere en modo genérico a Dios y para expresar la trascendencia divina. De ahí que aunque Francisco se encuentre delante de la imagen del crucificado, no parece estar dirigiendo la oración de manera exclusiva a Cristo, sino que se coloca con fe y admiración frente a la grandeza del misterio de Dios, para luego continuar su oración admirando su modo misericordioso y kenótico de obrar la salvación y solicitando poder participar en dicha obra de salvación. Pero tampoco encontramos aquí, como pasará en textos posteriores de Francisco, una referencia trinitaria explícita. Los primeros dos verbos presentes en la oración indican las dos peticiones contenidas en la misma: ilumina y dame. En primer lugar, Francisco pide con humildad ser iluminado. El uso del verbo iluminar resulta aquí un poco extraño, pues era más popular en la época utilizar en sentido figurado el verbo ilustrar, tal y como solía hacer Clara. Por ejemplo, en la regla de Clara, capítulo 6, número 1. Francisco, reconociéndose perdido y necesitado de la gracia divina, está pidiendo ser guiado y transformado completamente por ella. El corazón es comprendido como el centro de toda la existencia humana, inclusive sus deseos más profundos. La segunda petición tiene dos partes. En la primera parte, Francisco, prácticamente citando a San Ambrosio en su tratado sobre la carta a los Filipenses de San Pablo, pide las tres virtudes teologales adjetivizadas: dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. San Ambrosio invitaba en su tratado a orar con fe recta, con esperanza firme, con caridad perfecta. Francisco, queriendo orar como pedía San Ambrosio, busca desde la base bíblica y litúrgica en que se ha formado construir tanto su oración como toda su vida espiritual. Por otra parte, Francisco, al pedir los dones espirituales de las virtudes teologales, no pretende apropiarse de bienes en sí, sino que manifiesta así su deseo de Dios mismo. La aspiración de Francisco es que su vida sea transformada en una vida teologal.
De hecho, en las oraciones de su madurez espiritual, Francisco volverá a tener presentes las virtudes teologales, aunque ya no como objeto de petición, sino como objeto de su contemplación divina, y reconociendo que resultan en el ser humano un reflejo de Dios. Podemos confrontarlo en las alabanzas al Dios Altísimo número 7. Y por último, indicar que Francisco experimentó en esta petición de las virtudes teologales, en particular cuando decía, dame una fe recta, que fueron escuchadas por Dios, por lo que en su testamento repetirá, y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, y después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Mientras que en la segunda parte de la petición, Francisco solicita poder servirse de dones naturales, de sentido y conocimiento, para poder vivir en la voluntad divina. Así pues, ya desde los inicios de su conversión encontramos esta constante de la espiritualidad franciscana: conocer y comprender para amar. Se pone de relieve así la relevancia de la dimensión práctica en la espiritualidad de Francisco. Solo el Señor, que vuelve a ser invocado en este modo, puede hacer posible que se cumpla este objetivo. Aquí sobresale el tercer y último verbo presente en la oración: cumpla. La intención de Francisco es entonces práctica y no propiamente intelectual. Francisco lo que desea es vivir en la voluntad divina. Su intención es que su vida sea transformada. Desea salir de una vida autocentrada a una vida teologal en la que pueda participar en Dios y en su obra de salvación. De este modo concluimos este segmento, que sería la tercera parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento, y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión a partir de dichas palabras de Francisco, con el comentario al episodio del despojamiento de Francisco delante del obispo frente a las acusaciones de su padre, que sellará la salida del siglo por parte de Francisco. Paz y bien. Moisés Río, coordinador nacional de Puerto Rico, nos trae el segmento Dones y Carismas. Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y bienvenidos a un nuevo segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Como en todos los segmentos, quiero invitarle a que repita conmigo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La semana pasada, en nuestro segmento pasado, comenzamos hablando sobre las consecuencias de pedir los dones. El primer punto, y no lo dije en el segmento pasado, pido disculpas, esa cita del primer punto yo lo saqué de corazones.org porque me pareció muy interesante y no quería refrasearlo, quería realmente utilizarlo tal y como lo rescaté de corazones.org. Dijimos en el punto número 1, cuando recibimos los dones del Espíritu Santo, nos comprometemos a trabajar para el Señor en nuestra comunidad y para nuestra iglesia. Hoy el punto número 2 que vamos a tocar de corazones.org, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Cuando muchas veces yo hago referencia a los dones y luego digo del Espíritu Santo, muchas personas me cuestionan que por qué yo digo
dones y después digo del Espíritu Santo. ¿Acaso los dones no vienen del Espíritu Santo? Ciertamente, los dones y los carismas que nosotros recibimos en nuestro bautismo sacramental vienen del Espíritu Santo, pero también hay otros dones que nosotros le podemos llamar dones naturales, son dones humanos, que el ser humano, por su capacidad, por su intelecto muchas veces, van desarrollando y van descubriendo, incluso pueden hasta profesionalizarlo, yendo a las universidades, yendo a institutos, ¿verdad? Y aprendiendo un poco más a desarrollar esos dones naturales. Aquellos dones que vienen del Espíritu Santo son sobrenaturales, porque vienen, o son divinos, porque vienen de la tercera persona de la Santísima Trinidad, tal y como nosotros los católicos profesamos en nuestra fe, en nuestra profesión de fe, en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu, los dones y los carismas que vienen del Espíritu Santo no son dones humanos. ¿Qué sería un don humano? La música. Yo puedo desarrollar humanamente la destreza de tocar una guitarra y la puedo tocar hermosamente, y eso es un don natural. Ese don yo lo puedo desarrollar en la medida en que yo vaya practicando, en la medida en que yo ensaye con otros músicos, en la medida en que yo estudie en alguna academia, en algún instituto, que me enseñen a leer música, que me enseñen nuevos tonos, nuevas formas de tocar la guitarra. Yo puedo desarrollar esos dones humanamente. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces cuando una persona llega con un don natural? Pues el Espíritu Santo lo empodera de la unción de Él, para que ya esa música, esa guitarra que yo estoy tocando, ya no tan solamente llega al corazón, a los oídos, incluso al corazón, llega al alma, me llena y me lleva. La música en el Espíritu Santo me llena y me lleva. Repítelo conmigo, hermano. La música en el Espíritu Santo me llena y me lleva. Si tú cantas para el Señor y la música que tú estás cantando no llena ni lleva, estás utilizando un don natural para servirle al Señor. Eso está bien. Tú tienes un don natural y lo pones a la disposición del Señor. Eso está correcto, perfecto, es hermoso. No obstante, si te quedas en lo humano, tocarás lo humano. No llevarás a nadie arriba. Pero cuando tú pones tus dones naturales, y vuelvo y repito, esto es una de las consecuencias. Podríamos decir que dentro de este punto 2 de las consecuencias, este es punto A. Punto 2A. Esa consecuencia de que mis dones naturales yo los ponga en las manos del Señor, para que entonces Él me empodere, me llene de unción mis dones naturales, entonces me llena y me lleva. Una música muy hermosa y bien tocada puede llenar, pero una música con la unción del Espíritu Santo te llena y te lleva a la presencia del Señor, te lleva a adorarlo, a glorificarlo, te lleva a contemplarlo, te lleva a hacer silencio, te lleva ante los pies de ese que tiene nombre de hombre y se llama
Jesús. Las consecuencias de pedir los dones y los carismas. 2.a es que me llena y me lleva a la presencia del Señor. Vamos a continuar en nuestro próximo segmento hablando de las consecuencias del Espíritu Santo. Si este segmento está siendo de bendición para usted, quiero invitarle a que me busque en Facebook, Moisés Ríos Pérez, y también en YouTube, en mi canal de YouTube, que se suscriba. Agradezco nuevamente a los hermanos de Abba Padre por tenerme semana tras semana en este segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Nos vamos con los hermanos del estudio. Que Dios les bendiga. Criterio sobre demonología. ¿Es posible hacer un pacto con el demonio? La gente suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura. Están equivocados. Hay personas que conscientemente, con toda advertencia, pactan con el diablo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida, normalmente algo material o algo sentimental. La idea de un pacto formal con el demonio aparece por primera vez en el siglo V en los estudios de San Jerónimo. Este padre de la iglesia cuenta cómo un joven, para obtener los favores de una bella mujer, fue a un mago, el cual le impone como pago por sus servicios el renunciar a Cristo con un escrito. Tenemos en el siglo VI una segunda aparición de este tipo de pacto en la leyenda de Teófilo, quien accede a ser un servidor del diablo y firma un pacto formal. Esta leyenda se extendió por Europa en la Edad Media. Nosotros tenemos que entender que, por supuesto, se puede hacer un pacto con el demonio, aunque se tenga que firmar un papel simbólico, pues no se le va a entregar al mismo demonio ese documento. Cuando uno hace un pacto de este tipo, siempre espera que se aparezca alguien, pero es uno mismo el que tiene que escribir los términos y tampoco aparece nadie una vez firmado el pacto, con lo cual uno se queda con el papel en la mano, todo lo cual suele ser basado básicamente y ser desesperanzador. Muchos piensan que el triunfo de los negocios o en la profesión sí que se le puede dar al diablo, pero la razón por la que el mismo diablo no puede conceder ni siquiera eso a sus siervos es porque el éxito de una empresa o una profesión depende de la concatenación de muchas causas y factores. El demonio solo puede tentar, así por ejemplo puede tentar a un jefe a que escoja a un empleado en vez de otro empleado. El gran poder que tiene un demonio en el pacto es hacer pensar a la persona que ya está condenada, haga lo que haga. Así, mis hermanos, terminamos este programa de Abba Padre del día de hoy, deseándole a todos ustedes muchas bendiciones y que el espíritu de sabiduría, fortaleza y discernimiento inunde sus corazones para que cada vez más vayan madurando en la fe. Hasta la próxima.